Durante 42 años creí en la máscara del anciano ejemplar, hasta abrir una caja escondida y ver algo que derrumbó mi mundo. Me ordenaron callar, me llamaron rebelde y vi a un joven a punto de ser condenado. Hoy revelo la verdad prohibida que intentaron enterrar. El precio del silencio fue mi vida. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y hoy he decidido contar una verdad que he guardado en silencio durante más de 3 décadas. Una verdad que me ha carcomido el alma, que me ha quitado el sueño, que me ha convertido en cómplice involuntaria de la más grande hipocresía que he presenciado en mi vida. Durante 42 años fui una testigo de Jehová, devota, obediente, silenciosa como me enseñaron que debía ser una mujer en esa organización. Mi esposo, Esteban Ramírez Sandoval, fue anciano de la Congregación Nuevo Amanecer durante 26 años, un hombre respetado, admirado, considerado un ejemplo de rectitud y moralidad cristiana. Pero detrás de esa fachada impecable, de esos trajes siempre planchados y esa Biblia que cargaba como estandarte, se escondía una verdad tan oscura que cuando la descubrí, sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Conocí a Esteban cuando tenía apenas 19 años, en el año 1975. Yo acababa de bautizarme como testigo de Jehová tras un año de estudio bíblico que cambió completamente mi vida. Venía de una familia católica tradicional, pero cuando las hermanas Lucía y Mercedes tocaron a mi puerta aquella mañana de martes, algo dentro de mi corazón se despertó. Me hablaron de un paraíso terrenal, de la resurrección de los muertos, de un Dios que pronto acabaría con todo el sufrimiento de la humanidad. Era exactamente lo que mi alma necesitaba escuchar después de haber perdido a mi madre por cáncer apenas 2 años antes. En esa congregación encontré no solo una nueva fe, sino también al hombre que creí sería mi compañero perfecto para la eternidad. Esteban tenía 24 años cuando nos conocimos, ya llevaba 5 años en la verdad como ellos le llamaban, y había sido nombrado siervo ministerial apenas 2 años después de su bautismo. Era alto, de complexión fuerte, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que iluminaba todo el salón del reino cuando daba sus discursos. Tenía una voz profunda y melodiosa que hacía que cada palabra de las Escrituras sonara como música celestial. Todas las hermanas solteras de la congregación suspiraban cuando él pasaba, pero por alguna razón que aún no entiendo completamente, sus ojos se fijaron en mí. Yo era tímida, callada, una muchacha de pueblo que apenas había terminado la escuela primaria y trabajaba cosiendo en una pequeña fábrica textil para ayudar a mi padre viudo. Nuestro noviazgo fue ejemplar según los estándares de los testigos de Jehová. Nunca estuvimos solos, siempre acompañados por otros hermanos. Nuestras conversaciones giraban en torno a temas espirituales, y nuestro mayor sueño era servir juntos a Jehová en el nuevo sistema de cosas que estaba por llegar. Esteban me hablaba durante horas sobre sus planes de llegar a ser anciano, de servir en el Betel, de dedicar toda su vida al servicio de tiempo completo. Sus ojos brillaban cuando hablaba de espiritualidad, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo por haber sido elegida para acompañarlo en ese camino sagrado. Nos casamos en abril de 1977, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino, sin música, sin flores extravagantes, sin celebración mundana, solo la bendición de Jehová y la aprobación de la congregación. Yo tenía 21 años y él 26. Nuestra luna de miel fue una semana en casa de unos hermanos en la costa, donde aprovechamos para predicar casa por casa en un territorio nuevo. Recuerdo que pensé que era la forma más hermosa de comenzar nuestro matrimonio, sirviendo juntos a nuestro Creador. Qué ingenua fui al creer que esa pureza inicial duraría para siempre. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron exactamente como yo había soñado. Esteban fue nombrado anciano cuando tenía apenas 29 años, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en alcanzar esa posición en nuestra congregación. Yo me convertí en pionera regular, dedicando 90 horas al mes a la predicación, y juntos éramos considerados una pareja modelo. En las asambleas de distrito, otros matrimonios jóvenes se acercaban para pedirnos consejos sobre cómo mantener un hogar cristiano.
Esteban daba partes en las asambleas sobre el liderazgo teocrático, y yo participaba en demostraciones sobre la sumisión de la esposa cristiana. Éramos la imagen perfecta de lo que la organización predicaba como un matrimonio bendecido por Jehová. Decidimos no tener hijos inmediatamente, pues Esteban decía que el tiempo era muy corto, que el Armagedón estaba muy cerca y que era mejor dedicar todos nuestros esfuerzos a la obra de predicación. Yo acaté su decisión sin cuestionar, como me habían enseñado que debía hacer una esposa cristiana. Además, él argumentaba que tener hijos en este sistema malvado era prácticamente un acto egoísta, que era mejor esperar al paraíso donde podríamos criar a nuestros pequeños en un mundo perfecto. Sus palabras siempre sonaban tan espirituales, tan llenas de sabiduría bíblica, que yo jamás dudé de su criterio. Durante los primeros 10 años de matrimonio, nuestra rutina era invariable. Levantarnos a las 5:30 de la mañana para el estudio personal, desayunar mientras revisábamos el texto del día, salir juntos al servicio del campo los martes, jueves y sábados por la mañana, asistir religiosamente a las 3 reuniones semanales y pasar las tardes preparando nuestras participaciones y estudiando las publicaciones de la Sociedad Torre del Vigía. Esteban tenía responsabilidades adicionales. Como anciano, visitaba a los hermanos con problemas espirituales, dirigía las reuniones de los ancianos y preparaba discursos especiales para las asambleas. Yo me sentía orgullosa de ser la esposa de un hombre tan dedicado a las cosas espirituales. Pero había pequeñas cosas que comenzaron a llamar mi atención, aunque en ese momento las atribuía a la presión de sus múltiples responsabilidades teocráticas. Esteban comenzó a tener reuniones muy largas con otros hermanos varones, especialmente con Rodrigo Herrera, un hermano soltero que había llegado a nuestra congregación desde la capital. Rodrigo era un hombre atractivo, de unos 35 años, que había servido en el Betel durante varios años antes de mudarse a nuestra ciudad por motivos de trabajo. Esteban pasaba horas encerrado con él en su estudio, supuestamente ayudándolo a adaptarse a la congregación y preparándolo para futuros privilegios de servicio. Al principio me pareció normal, incluso edificante ver el interés de mi esposo en ayudar a los hermanos nuevos. Pero comencé a notar que después de esas reuniones privadas con Rodrigo, Esteban llegaba a casa con un ánimo extraño, como eufórico y nervioso al mismo tiempo. Sus oraciones antes de las comidas se volvían más largas y fervorosas, como si estuviera pidiendo perdón por algo, y durante varios días evitaba mirarme directamente a los ojos. Cuando le preguntaba qué tema habían estudiado o cómo había ido la reunión, él respondía de manera vaga, diciendo solamente que estaban revisando material profundo de la organización o preparando estrategias para el crecimiento espiritual de la congregación. Una noche, mientras Esteban se duchaba después de una de esas largas reuniones con Rodrigo, decidí organizar su estudio y me encontré con algo que me pareció extraño. Había papeles con letra de Rodrigo, pero no eran notas de estudio bíblico como yo esperaba. Eran reflexiones personales, casi como un diario, donde hablaba de luchas internas, de sentimientos que no podía controlar, de la dificultad de vivir según los estándares de pureza de la organización. Mencionaba a Esteban varias veces, llamándolo su hermano especial, su confidente, la única persona que realmente lo entendía en sus batallas espirituales. Al final de una de las hojas había una frase que me quedó grabada en la memoria. Gracias por hacerme sentir menos solo en esta lucha, hermano. Tu comprensión es un regalo de Jehová para mí. Esa noche, cuando Esteban salió del baño, le mencioné casualmente lo que había visto, preguntándole si Rodrigo estaba pasando por algún problema espiritual serio que requiriera tanto de su tiempo y atención. Mi esposo se tensó visiblemente, me quitó los papeles de las manos con cierta brusquedad y me dijo que eran asuntos confidenciales de pastoreo, que como esposa no debía inmiscuirme en las responsabilidades teocráticas que solo correspondían a los varones. Me recordó el versículo de Primera de Timoteo, que habla sobre que la mujer debe mantenerse en silencio y no enseñar al varón, y me pidió que respetara la confidencialidad que requería su trabajo como anciano. Me sentí avergonzada por haber cuestionado, pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Sin embargo, seguí el consejo bíblico de confiar en mi esposo como cabeza del hogar
y deseché esas dudas como tentaciones de Satanás para crear división en nuestro matrimonio. Durante los siguientes meses, traté de enfocarme más en mis propias responsabilidades espirituales. Aumenté mis horas de predicación y me volqué completamente en servir a las hermanas de la congregación que necesitaban apoyo y aliento espiritual. Los años siguientes transcurrieron con una tranquilidad aparente, pero yo había desarrollado una sensibilidad especial hacia los cambios sutiles en el comportamiento de mi esposo. Como buena esposa de testigo de Jehová, había aprendido a observar sin cuestionar, a notar sin confrontar, a intuir sin expresar mis inquietudes en voz alta. Esteban continuaba siendo el anciano ejemplar que todos admiraban, pero en la intimidad de nuestro hogar comenzaron a manifestarse pequeñas fisuras que, con el tiempo, se convertirían en abismos imposibles de ignorar. Su relación con Rodrigo Herrera se había intensificado de una manera que me resultaba cada vez más difícil de comprender bajo el marco de una simple amistad cristiana o mentoría espiritual. Las reuniones privadas entre ambos se volvieron más frecuentes y más largas. Lo que inicialmente eran encuentros de 2 horas los miércoles por la tarde, se transformaron en sesiones que se extendían hasta altas horas de la madrugada, a veces 3 o 4 veces por semana. Esteban comenzó a inventar excusas elaboradas para explicar estas ausencias prolongadas. Me decía que estaban trabajando en un proyecto especial encargado por la sucursal de la organización, que estaban preparando material para futuras asambleas de circuito, o que Rodrigo estaba pasando por una crisis espiritual tan profunda que requería atención pastoral intensiva. Cuando le preguntaba por qué no involucraba a los otros ancianos de la congregación en este supuesto trabajo tan importante, él me respondía con cierta irritación que yo no entendía las complejidades de la administración teocrática y que debía confiar en su criterio como cabeza espiritual de nuestro hogar. Durante esos meses, noté cambios significativos en la apariencia personal de mi esposo. Esteban, que siempre había sido meticuloso con su arreglo personal, pero de una manera conservadora y sobria, comenzó a prestar una atención casi obsesiva a su imagen. Empezó a usar colonias más caras y sofisticadas, cambió su corte de cabello por uno más moderno y juvenil, renovó completamente su guardarropa con trajes más ajustados y camisas de colores que antes consideraba demasiado llamativos para un anciano. Cuando le comenté sobre estos cambios, me dijo que era importante que los siervos de Jehová se presentaran de la mejor manera posible, especialmente cuando tenían responsabilidades importantes en la organización. Sus palabras sonaban lógicas, pero algo en su tono de voz y en la manera como evitaba mi mirada me hacía sentir que había algo más detrás de esta súbita preocupación por su apariencia. Una tarde de jueves, mientras esperaba que Esteban regresara de una de sus interminables reuniones con Rodrigo, decidí limpiar a fondo su estudio. Era algo que él generalmente prefería hacer personalmente, argumentando que tenía documentos confidenciales de la congregación que requerían manejo discreto. Pero ese día sentí una compulsión extraña de ordenar ese espacio que se había vuelto prácticamente su santuario privado. Mientras organizaba los libros y las revistas, encontré escondido detrás de un volumen de la Atalaya una pequeña caja de cartón que no había visto antes. Mi curiosidad venció mis escrúpulos, y cuando la abrí, encontré una colección de fotografías que me dejaron sin aliento. Eran imágenes de Rodrigo y Esteban juntos, pero no eran fotografías normales de hermanos cristianos. En ellas se veía una intimidad, una cercanía física, una manera de mirarse que trascendía completamente cualquier tipo de amistad espiritual. En una de las fotografías, tomada aparentemente en algún lugar fuera de nuestra ciudad, ambos aparecían en trajes de baño, abrazados junto a una piscina, sonriendo de una manera que yo nunca había visto en mi esposo durante todos nuestros años de matrimonio. En otra, estaban sentados muy juntos en lo que parecía ser la sala de un hotel, con las manos entrelazadas y una expresión en sus rostros que solo podía describir como de enamoramiento. Había también cartas manuscritas, poemas de amor escritos con la letra inconfundible de Rodrigo, y pequeños regalos que evidentemente habían intercambiado en ocasiones especiales que yo desconocía por completo. Entre estos objetos encontré una pulsera de plata con las iniciales de ambos grabadas, algo que jamás había visto usar a mi esposo,
pero que ahora entendía por qué a veces llegaba a casa con marcas en la muñeca que él atribuía a reacciones alérgicas o rosaduras del trabajo. El impacto de este descubrimiento fue tan devastador que sentí como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. Durante varios minutos permanecí sentada en el suelo del estudio, sosteniendo esas evidencias de la doble vida de mi esposo, sin poder procesar completamente lo que significaban para mi matrimonio, para mi fe, para toda la estructura de mi existencia. No era solo que Esteban me estuviera siendo infiel, algo que ya de por sí habría sido desgarrador. Era que me estaba engañando con otro hombre, viviendo una homosexualidad que la organización consideraba una abominación digna de expulsión inmediata, mientras al mismo tiempo predicaba desde el pódium sobre la importancia de la pureza moral y la santidad del matrimonio cristiano. Cuando escuché el ruido del auto de Esteban en la entrada de la casa, rápidamente volví a guardar todo en la caja y la coloqué exactamente donde la había encontrado. No tenía idea de cómo enfrentar esta situación, qué palabras usar, qué actitud tomar. Durante la cena esa noche, observé a mi esposo con ojos completamente nuevos. Cada gesto, cada comentario sobre su día, cada referencia a Rodrigo, todo adquirió un significado diferente bajo la luz de lo que ahora sabía. Esteban habló animadamente sobre los avances en su proyecto espiritual con Rodrigo. Mencionó que probablemente tendrían que viajar juntos a la capital la semana siguiente para presentar su trabajo en las oficinas de la sucursal, y comentó lo bendecido que se sentía de tener un hermano tan dedicado y comprensivo trabajando a su lado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, luchando entre el impulso de confrontar directamente a Esteban con lo que había descubierto y el terror paralizante de las consecuencias que esa confrontación podría traer. Si yo denunciaba la doble vida de mi esposo ante los otros ancianos de la congregación, no solo se destruiría su reputación y posición en la organización, sino que probablemente ambos seríamos expulsados. Yo sería vista como la esposa que no pudo mantener a su marido en la senda correcta, como la mujer que permitió que Satanás destruyera un matrimonio ejemplar. Perdería a mis amigos, mi identidad social, mi propósito de vida, todo lo que había construido durante más de 15 años como testigo de Jehová. Durante las siguientes semanas, comencé una investigación silenciosa y cuidadosa de la situación. Presté más atención a las conversaciones telefónicas de Esteban, noté los patrones en sus ausencias, observé su lenguaje corporal cuando hablaba de Rodrigo o cuando regresaba de sus encuentros con él. Confirmé que muchas de las excusas que me había dado sobre proyectos especiales de la organización eran completamente falsas. Llamé discretamente a la sucursal preguntando sobre el supuesto trabajo que mi esposo estaba desarrollando, y me dijeron que no tenían conocimiento de ningún proyecto especial asignado a nuestra congregación. También hablé con las esposas de otros ancianos, fingiendo preocupación por la carga de trabajo excesiva que Esteban parecía estar llevando, y descubrí que ninguno de sus compañeros ancianos estaba al tanto de estas responsabilidades adicionales que supuestamente lo mantenían ocupado tantas horas extra. La confirmación definitiva llegó una tarde cuando decidí seguir discretamente a Esteban cuando salió para una de sus reuniones con Rodrigo. En lugar de dirigirse al Salón del Reino o a la casa de Rodrigo como yo esperaba, lo vi manejar hacia un motel en las afueras de la ciudad, un lugar que nosotros como testigos de Jehová siempre habíamos considerado inmoral y mundano. Lo vi entrar a una de las habitaciones donde Rodrigo ya lo estaba esperando, y permaneció allí durante más de 4 horas. Esa imagen de mi esposo entrando a un motel con otro hombre se grabó en mi memoria como una marca de fuego, confirmando todas mis sospechas más terribles y destruyendo definitivamente cualquier esperanza que pudiera haber tenido de que todo fuera un malentendido o una interpretación equivocada de mi parte. Queridos amigos que me escuchan, si han llegado hasta este punto de mi relato, seguramente pueden imaginar el dolor indescriptible que estaba viviendo. Pero quiero pedirles algo desde mi corazón. Si esta historia los está tocando, si reconocen que hay valentía en contar verdades difíciles, les ruego que no me dejen hablando sola. Denme su apoyo suscribiéndose a este canal, porque necesito saber que estas palabras no se están perdiendo en el viento. Cada suscripción me dice que mi dolor tiene propósito,
que mi verdad puede ayudar a alguien más que esté viviendo en silencio lo que yo viví. Y por favor, cuéntenme en los comentarios si han conocido casos similares, si han visto la hipocresía religiosa de cerca, si han tenido que cargar con secretos que los han destruido por dentro. No están solos, como yo creí estar durante tantos años. Sus historias importan, su dolor importa, y juntos podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Después de confirmar mis peores temores sobre la doble vida de Esteban, me enfrenté a una decisión que marcaría el resto de mi existencia. Tenía en mis manos la evidencia irrefutable de que mi esposo, el anciano respetado y admirado de nuestra congregación, estaba viviendo en adulterio homosexual mientras predicaba públicamente contra esa misma conducta. Pero denunciar esta situación significaba destruir no solo la vida de él, sino también la mía propia y la de muchas personas inocentes que veían en nosotros un ejemplo de matrimonio cristiano sólido. La Organización de los Testigos de Jehová tiene mecanismos muy específicos para manejar este tipo de situaciones, y yo conocía perfectamente cuáles serían las consecuencias inevitables de hablar. Durante varias noches consecutivas permanecí despierta, luchando internamente con esta terrible carga de conocimiento. Por un lado, mi conciencia me gritaba que tenía la obligación moral de exponer la hipocresía que estaba presenciando. Esteban no solo me estaba traicionando como esposa, sino que estaba traicionando a toda la congregación que depositaba su confianza espiritual en él. Cada domingo que subía al podium para dar discursos sobre la pureza moral, cada vez que aconsejaba a matrimonios con problemas, cada ocasión en que participaba en comités judiciales para disciplinar a otros hermanos por conductas inmorales, él estaba viviendo una mentira monumental que convertía toda su autoridad espiritual en una farsa cruel y despiadada. Pero por otro lado, estaba el terror paralizante de las consecuencias que mi denuncia traería. En la estructura rígida de los testigos de Jehová, cuando un anciano es expuesto por conducta inmoral grave, especialmente homosexualidad, no solo él enfrenta la expulsión inmediata de la organización. Su esposa también es vista con sospecha, cuestionada sobre su papel en permitir que esta situación se desarrollara, y frecuentemente es marginada socialmente incluso si permanece en la congregación. Me enfrentaba a la posibilidad real de perder absolutamente todo lo que había construido durante 17 años como testigo de Jehová. Mis amistades, mi identidad social, mi propósito de vida, mi estructura de apoyo emocional, mi sistema de creencias completo. Decidí buscar consejo de manera muy cuidadosa y discreta. Mi primera aproximación fue con hermana Esperanza Vidal, una mujer mayor que había sido como una madre espiritual para mí desde mis primeros días en la organización. Esperanza tenía 74 años, había estado en la verdad por más de 50 años y había atravesado múltiples crisis en la congregación sin perder jamás su fe inquebrantable. Sin revelar específicamente de qué se trataba mi situación, le planteé un escenario hipotético sobre qué debería hacer una hermana que descubría que su esposo anciano estaba involucrado en conducta inmoral grave pero secreta. La respuesta de Esperanza fue devastadoramente clara y directa. «Mija querida», me dijo con esa voz suave pero firme que yo conocía tan bien, «cuando una mujer se casa con un siervo de Jehová, especialmente con un anciano, acepta la responsabilidad de proteger no solo su matrimonio individual, sino la reputación de toda la organización de Dios. A veces Jehová permite que seamos probadas con situaciones muy difíciles para ver si realmente estamos dispuestas a poner los intereses del reino por encima de nuestros sentimientos personales. Si yo estuviera en esa situación hipotética que me describes, oraría intensamente pidiendo sabiduría, pero también recordaría que Jehová puede cambiar el corazón de cualquier persona si verdaderamente se arrepiente. Tal vez lo que esa hermana necesita no es exponer públicamente a su esposo, sino trabajar pacientemente con él en privado para ayudarlo a superar sus debilidades carnales. Esta conversación me dejó aún más confundida y angustiada de lo que había estado antes. Esperanza, a quien yo respetaba profundamente y consideraba una de las mujeres más sabias espiritualmente que conocía, estaba sugiriendo que mi obligación como esposa cristiana era mantener el secreto de Esteban y tratar de ayudarlo a cambiar su comportamiento sin involucrar a las autoridades de la congregación.
pero yo sabía que esta aproximación era completamente irreal e inviable. Esteban no estaba luchando contra una tentación ocasional o una debilidad momentánea. Estaba viviendo una doble vida completamente desarrollada, con una relación emocional y física establecida con otro hombre, manteniendo una fachada pública de rectitud moral, mientras en privado violaba todos los principios que supuestamente defendía. Mi siguiente intento de buscar orientación fue con hermana Rosario Méndez, la esposa del superintendente de circuito que estaba visitando nuestra congregación esa semana. Rosario tenía una reputación de ser una consejera excepcional, especialmente para casos difíciles que involucraban problemas matrimoniales en familias de ancianos. Durante la comida que tradicionalmente se ofrecía en nuestra casa cuando el superintendente nos visitaba, logré tener una conversación privada con ella mientras preparábamos los alimentos en la cocina. Le presenté mi situación como un problema de una hermana de otra congregación que me había pedido consejo, alguien que había descubierto que su esposo anciano estaba viviendo en pecado grave pero secreto. La respuesta de Rosario fue aún más directa y brutal que la de Esperanza. «Carmen, querida hermana», me dijo mientras cortaba verduras sin levantar la vista. «Hay situaciones en la vida donde Jehová nos pide que llevemos cargas muy pesadas para proteger intereses más grandes que nuestro bienestar personal. Los ancianos son imperfectos, todos lo sabemos, pero la autoridad teocrática que representan viene de Jehová mismo. Cuando una situación como la que describes se hace pública, no solo se destruye a una familia, sino que se daña la fe de muchos hermanos débiles que podrían tropezar y alejarse de la verdad para siempre. A veces el amor cristiano verdadero requiere que guardemos silencio y confiemos en que Jehová arreglará las cosas en su debido tiempo y de su manera. Estas conversaciones me hicieron comprender que el sistema de los testigos de Jehová estaba diseñado específicamente para proteger la imagen de la organización por encima del bienestar de los individuos, incluso cuando esos individuos eran víctimas de engaño, traición o abuso. La estructura completa operaba bajo la premisa de que era mejor mantener secretos terribles que permitir que la reputación de la organización fuera manchada por escándalos públicos. Yo estaba siendo presionada sutilmente pero consistentemente a convertirme en cómplice del engaño de mi esposo, no porque fuera lo correcto moralmente, sino porque era lo conveniente organizacionalmente. Durante los meses siguientes, intenté seguir el consejo que había recibido de estas hermanas experimentadas. Traté de abordar el tema con Esteban de manera indirecta, haciendo comentarios sobre la importancia de la honestidad matrimonial, sugiriendo que dedicáramos más tiempo a actividades juntos como pareja, expresando preocupación por la cantidad excesiva de tiempo que estaba pasando en actividades relacionadas con Rodrigo. Pero todas estas aproximaciones fueron completamente infructuosas. Esteban respondía a mis intentos de comunicación con irritación creciente. Me acusaba de ser posesiva e interferir con sus responsabilidades teocráticas, y me recordaba constantemente que como esposa no tenía autoridad para cuestionar sus decisiones como cabeza del hogar y anciano de la congregación. La situación se volvió aún más compleja y dolorosa cuando me di cuenta de que otros hermanos de la congregación habían comenzado a notar la relación inusualmente cercana entre Esteban y Rodrigo. Durante las reuniones, observé que algunos ancianos intercambiaban miradas significativas cuando veían a ambos hombres conversando en corrillos privados antes y después de las sesiones. Escuché comentarios susurrados entre algunas hermanas sobre lo raro que les parecía que dos hombres adultos pasaran tanto tiempo juntos, especialmente considerando que Rodrigo era soltero y podría estar buscando más bien la compañía de hermanas disponibles para matrimonio. Una tarde, hermana Gloria Castillo, una de las pioneras más antiguas de nuestra congregación, se acercó a mí después de la reunión de entre semana con una expresión de preocupación genuina en su rostro. «Carmen, hermana querida», me dijo tomándome suavemente del brazo, «espero que no te moleste que te haga una pregunta personal, pero algunas de nosotras hemos notado que el hermano Esteban y el hermano Rodrigo parecen tener una amistad muy intensa. Como esposa, ¿no te parece un poco extraño que tu esposo prefiera pasar tanto tiempo con otro hombre en lugar de dedicar esas horas a fortalecer su matrimonio contigo?»
No es que queramos entrometernos, pero nos preocupa que pueda haber algún problema en casa que no conocemos. Esta conversación me colocó en una posición imposible. Por un lado, Gloria estaba ofreciendo exactamente el tipo de apoyo y preocupación que yo necesitaba desesperadamente. Pero por otro lado, admitir que había problemas significativos en mi matrimonio sería el primer paso hacia una investigación más profunda que inevitablemente llevaría al descubrimiento de la verdad completa sobre la relación entre Esteban y Rodrigo. Le respondí de la manera más diplomática posible, asegurándole que, aunque mi esposo estaba muy ocupado con responsabilidades adicionales, nuestro matrimonio se mantenía fuerte y que agradecía su preocupación, pero no era necesario que se inquietara por nosotros. Pero las semillas de la sospecha ya habían sido plantadas en la congregación, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más observador o menos discreto que Gloria decidiera investigar más profundamente la naturaleza de la relación entre mi esposo y Rodrigo. Me encontré en la posición paradójica de proteger activamente el secreto de la persona que me estaba traicionando, no por amor hacia él, sino por terror a las consecuencias que la revelación de la verdad traería para mi propia vida. Cada día que pasaba, me convertía más profundamente en cómplice de una mentira que me estaba destruyendo desde adentro, pero que al mismo tiempo me parecía imposible de exponer sin destruir también mi propia existencia. La tensión de mantener esta doble vida se volvió física y emocionalmente insostenible. Comencé a sufrir de insomnio crónico, perdí peso de manera preocupante, desarrollé dolores de cabeza constantes y me encontré incapaz de concentrarme durante las reuniones y actividades de la congregación que antes eran la fuente principal de mi gozo y propósito en la vida. Mis oraciones se convirtieron en sesiones de llanto desesperado donde le suplicaba a Jehová que me mostrara qué hacer, que me diera la sabiduría y la fortaleza para manejar esta situación imposible de una manera que fuera correcta tanto moral como espiritualmente. Pero las respuestas que buscaba en la oración parecían no llegar nunca, y cada día que pasaba me sentía más sola, más perdida, más traicionada por el sistema de creencias que había sido la base de mi identidad durante toda mi vida adulta. El año 1992 marcó el inicio de lo que yo consideraría la fase más dolorosa y contradictoria de esta pesadilla que se había apoderado de mi vida. Esteban no solo continuaba con su relación clandestina con Rodrigo, sino que había comenzado a intensificar paradójicamente su activismo público contra la homosexualidad y la inmoralidad sexual dentro de la congregación. Era como si hubiera desarrollado una necesidad psicológica compulsiva de compensar su doble vida mediante una campaña extremadamente agresiva de condena pública hacia exactamente las mismas conductas en las que él estaba involucrado secretamente. Esta contradicción brutal se volvió tan evidente para mí que llegué a preguntarme si mi esposo había perdido completamente el contacto con la realidad o si simplemente había desarrollado una capacidad sobrehumana para la disociación mental. Durante ese periodo, Esteban se ofreció voluntariamente para dirigir una serie especial de discursos sobre pureza moral que se programaron para las reuniones de entre semana. Pasaba horas preparando estos discursos, investigando cada versículo bíblico relacionado con la moralidad sexual, consultando publicaciones de la Sociedad Torre del Vigía que condenaban específicamente la homosexualidad como una abominación ante Jehová. Lo veía en su estudio por las noches, escribiendo notas detalladas sobre los peligros espirituales de la conducta inmoral, citando estadísticas sobre cómo la inmoralidad sexual destruía familias y congregaciones, desarrollando argumentos teológicos elaborados sobre por qué Dios había establecido el matrimonio heterosexual como la única expresión legítima de la sexualidad humana. La ironía grotesca de esta situación se volvía aún más insoportable cuando Esteban subía al pódium los jueves por la noche y predicaba con una pasión y convicción que yo nunca había visto en él antes. Su voz se llenaba de una indignación genuina cuando hablaba sobre cómo Satanás estaba usando la inmoralidad sexual para corromper la sociedad moderna. Citaba versículos de Levítico y Romanos que condenaban específicamente las relaciones homosexuales. Explicaba detalladamente cómo estas prácticas eran evidencia de que una persona había sido entregada por Dios a pasiones degradantes
y exhortaba a la congregación a mantenerse completamente separada de cualquier influencia que pudiera contaminar su pureza espiritual. Durante uno de estos discursos particularmente intensos, Esteban hizo una declaración que se grabó en mi memoria como hierro candente. Hermanos queridos, debemos entender que la homosexualidad no es simplemente otro pecado más. Es una perversión que ataca los mismos fundamentos del orden divino que Jehová estableció desde la creación. Cuando una persona se entrega a estas prácticas abominables, no solo está pecando contra su propio cuerpo, sino que está rechazando activamente el propósito sagrado para el cual Dios creó la sexualidad humana. Como siervos fieles de Jehová, tenemos la obligación de mantenernos completamente libres de cualquier contacto con esta inmundicia. Y si alguna vez descubrimos que alguien en nuestra congregación está involucrado en tales prácticas, debemos actuar inmediatamente para proteger la pureza de la organización de Dios. Mientras escuchaba estas palabras saliendo de la boca de mi esposo, sentí una combinación de náusea, incredulidad y rabia que nunca había experimentado antes en mi vida. Aquí estaba un hombre que apenas unas horas antes había estado en un motel con su amante masculino, predicando con convicción aparentemente genuina sobre la necesidad de denunciar y expulsar a personas exactamente como él de la congregación. La hipocresía era tan monumental, tan completamente descarada, que me quedé sentada en mi asiento, sintiendo como si estuviera viviendo en una pesadilla surrealista de la cual no podía despertar. Después de la reunión esa noche, varios hermanos se acercaron a felicitar a Esteban por la profundidad y la pasión de su discurso. Hermano Miguel Rosales, otro anciano de nuestra congregación, le dijo: «Esteban, hermano, ese discurso fue exactamente lo que nuestra congregación necesitaba escuchar. En estos tiempos tan difíciles, cuando el mundo está promoviendo cada vez más la inmoralidad sexual como si fuera normal y aceptable, necesitamos líderes espirituales que tengan el valor de defender los estándares de Jehová sin compromisos. Te felicito por tu valentía espiritual». Rodrigo, que había estado presente durante todo el discurso, también se acercó a felicitar efusivamente a Esteban, diciéndole lo inspirado que se había sentido por sus palabras y lo agradecido que estaba de tener un anciano tan dedicado a mantener la pureza doctrinal en la congregación. Esta escena me resultó tan surreal y perturbadora que esa noche, cuando regresamos a casa, confronté directamente a Esteban por primera vez desde que había descubierto su doble vida. «Esteban», le dije con una voz que temblaba de emoción contenida, «necesito hacerte una pregunta muy directa y espero que me respondas con honestidad completa. ¿Cómo puedes predicar con tanta convicción sobre la inmoralidad sexual cuando tú mismo estás viviendo en pecado grave? ¿No sientes ningún tipo de contradicción, ningún conflicto interno, cuando condenas públicamente exactamente las mismas cosas que estás haciendo en privado?» La reacción de Esteban a mi confrontación fue completamente inesperada y aterradora. En lugar de negar mis acusaciones, justificar su comportamiento o mostrar algún signo de arrepentimiento o vergüenza, él respondió con una frialdad y una arrogancia que me helaron la sangre. «Carmen», me dijo con una voz completamente controlada y sin mostrar ninguna emoción, «creo que has estado permitiendo que tu imaginación y tus celos irracionales te lleven a conclusiones completamente falsas e injustas. El hecho de que cuestiones mi integridad espiritual basándote en sospechas infundadas demuestra que has desarrollado un espíritu crítico y rebelde que es sumamente peligroso para tu salvación. Te sugiero encarecidamente que ores pidiendo perdón por estos pensamientos pecaminosos y que te concentres en cumplir mejor tu papel como esposa cristiana sumisa en lugar de tratar de juzgar y cuestionar a tu cabeza espiritual». Esta respuesta me dejó completamente atónita. No solo Esteban estaba negando categóricamente evidencias que ambos sabíamos que eran irrefutables, sino que estaba utilizando la doctrina de los testigos de Jehová sobre la autoridad matrimonial para convertirme a mí en la villana de la situación. Según su lógica retorcida, el problema no era su adulterio homosexual secreto, sino mi falta de sumisión al cuestionar su comportamiento. Estaba usando las mismas escrituras y principios organizacionales que había citado en su discurso para manipularme psicológicamente y hacerme sentir culpable
por conocer la verdad sobre su doble vida. Durante las semanas siguientes, Esteban intensificó su campaña de manipulación psicológica hacia mí. Comenzó a cuestionar constantemente mi espiritualidad, sugiriendo que mi actitud crítica hacia él era evidencia de que había permitido que el orgullo y la rebelión contaminaran mi corazón. Me recordaba regularmente versículos bíblicos sobre la sumisión de la esposa. Me acusaba de estar siendo influenciada por el feminismo mundano, y llegó incluso a sugerir que tal vez necesitaba ayuda espiritual de los otros ancianos para superar lo que él describía como mis tendencias apóstatas. Esta táctica de inversión de la realidad era particularmente cruel y efectiva, porque aprovechaba mi propia educación como testigo de Jehová para hacer que cuestionara mi propia percepción de la realidad y mi derecho moral a objetar su comportamiento. La situación alcanzó un punto de crisis cuando me enteré de que Esteban había sido seleccionado para servir en un comité judicial que iba a juzgar a un hermano joven de otra congregación que había sido acusado de conducta homosexual. El hermano acusado, llamado David Herrera, tenía apenas 23 años y había confesado voluntariamente su lucha con la homosexualidad, buscando ayuda espiritual de los ancianos para superar lo que él mismo describía como una debilidad carnal que lo atormentaba profundamente. David había sido criado como testigo de Jehová desde la infancia. Había sido bautizado a los 16 años y había servido fielmente como siervo ministerial durante 3 años antes de que su conciencia lo llevara a confesar su problema a los ancianos. Cuando Esteban me contó sobre esta asignación, lo hizo con una expresión de determinación sombría que me resultó completamente repugnante. «Carmen», me dijo, «esta va a ser una de las situaciones más difíciles que he enfrentado como anciano, pero es exactamente el tipo de responsabilidad para la cual Jehová nos prepara a través de años de estudio y servicio fiel. Este joven ha permitido que Satanás lo corrompa completamente, y ahora tenemos que tomar la decisión difícil pero necesaria de proteger la pureza de la organización. No podemos permitir que esta inmundicia se extienda y contamine a otros hermanos jóvenes que podrían ser influenciados por su ejemplo. La hipocresía de esta situación era tan absoluta y tan obscena que sentí como si estuviera viviendo en una dimensión alternativa donde todas las leyes de la lógica y la moralidad habían sido suspendidas. Mi esposo, que mantenía una relación sexual activa y continua con otro hombre, iba a sentarse en juicio sobre un joven que había tenido la honestidad y la integridad de confesar su lucha con los mismos sentimientos que Esteban estaba actuando secretamente. David Herrera iba a ser expulsado de la organización por ser honesto sobre su condición, mientras que Esteban continuaría siendo respetado como un anciano ejemplar por ser un mentiroso consumado y un hipócrita sistemático. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. No podía permitir que esta injusticia monstruosa se llevara a cabo sin hacer algo para detenerla. No podía ser cómplice pasiva de un sistema que castigaba la honestidad mientras recompensaba la hipocresía. Decidí que tenía que encontrar una manera de exponer la verdad sobre Esteban. No importaba cuáles fueran las consecuencias para mi propia vida. La integridad de David Herrera y la integridad del sistema de justicia que supuestamente representaba la organización de Jehová valían más que mi comodidad personal o mi seguridad social. Por primera vez en años, me sentí moralmente clara sobre lo que tenía que hacer, aunque sabía que hacerlo probablemente destruiría todo lo que había conocido y valorado durante mis 18 años como testigo de Jehová. La noche anterior al comité judicial de David Herrera, me quedé despierta hasta el amanecer, preparando mentalmente lo que sería la decisión más difícil y trascendental de mi vida. Había llegado al punto donde mantener el silencio se había vuelto más insoportable que enfrentar las consecuencias devastadoras de hablar. Durante todas esas horas de vigilia, revisé mentalmente cada evidencia que había recopilado durante los últimos 2 años sobre la doble vida de Esteban. Cada fotografía escondida, cada carta de amor, cada mentira elaborada, cada momento de hipocresía que había presenciado. Sabía que una vez que cruzara esta línea, no habría posibilidad de retorno. Mi vida como la conocía se acabaría para siempre, pero la vida del joven David Herrera y mi propia integridad moral dependían de que encontrara el valor para actuar.
A las 7 de la mañana, mientras Esteban se preparaba meticulosamente para el comité judicial, vistiéndose con su mejor traje y revisando sus notas sobre los principios bíblicos que aplicaría para juzgar la homosexualidad de David, yo tomé el teléfono y llamé a hermano Gabriel Montoya, el coordinador del cuerpo de ancianos de nuestra congregación. Mi voz temblaba cuando le dije que necesitaba hablar urgentemente con él sobre un asunto que afectaba la integridad del comité judicial que se llevaría a cabo ese día. Gabriel, que me conocía desde hacía más de 15 años y sabía que yo no era una persona dada al dramatismo o la exageración, inmediatamente percibió la seriedad en mi tono y accedió a reunirse conmigo en su casa antes del comité. Cuando llegué a la casa de Gabriel, llevaba conmigo una caja con todas las evidencias que había estado recopilando secretamente durante los últimos meses. Fotografías, cartas, recibos de moteles, registros telefónicos que había conseguido con mucha dificultad, todo lo que podía demostrar de manera irrefutable la relación adúltera entre mi esposo y Rodrigo Herrera. Gabriel me recibió con expresión preocupada, invitándome a sentarme en su sala mientras su esposa preparaba café. Durante varios minutos permanecí en silencio, reuniendo el valor final que necesitaba para pronunciar las palabras que sabía cambiarían todo para siempre. Hermano Gabriel, comencé con una voz que apenas podía controlar. Lo que voy a contarle va a ser muy difícil de creer y va a tener consecuencias terribles para muchas personas. Pero no puedo permitir que el comité judicial de hoy se lleve a cabo sin que ustedes conozcan la verdad completa sobre uno de los ancianos que va a participar en él. Mi esposo Esteban ha estado viviendo una doble vida durante los últimos 3 años. Mantiene una relación sexual continua con Rodrigo Herrera. Y tengo evidencias físicas que prueban esta situación más allá de cualquier duda razonable. La expresión en el rostro de Gabriel cambió instantáneamente de preocupación a shock absoluto, luego a incredulidad y finalmente a una especie de horror silencioso, mientras yo comenzaba a mostrarle una por una las evidencias que había traído. Las fotografías fueron particularmente devastadoras. Imágenes que no dejaban lugar a interpretaciones alternativas sobre la naturaleza íntima de la relación entre ambos hombres. Gabriel las examinó en silencio durante varios minutos que parecieron eternos, y cuando finalmente levantó la vista hacia mí, pude ver en sus ojos que había comprendido completamente la magnitud de lo que le estaba revelando. «Carmen», me dijo con una voz quebrada, ¿tienes idea de lo que esto significa? No solo para Esteban y para ti, sino para toda nuestra congregación, para la reputación de la organización en toda esta región. ¿Estás completamente segura de que esta evidencia es auténtica y de que no hay ninguna explicación alternativa para lo que me estás mostrando? Le aseguré que había verificado todo múltiples veces, que había sido testigo personal de encuentros en moteles, que había leído correspondencia, íntima escrita de puño y letra de ambos hombres, y que estaba absolutamente cierta de que mi esposo había estado viviendo esta mentira durante años mientras predicaba públicamente contra la homosexualidad. Gabriel inmediatamente canceló el comité judicial de David Herrera y convocó una reunión de emergencia con los otros ancianos de la congregación. Durante las siguientes 4 horas, fui interrogada exhaustivamente sobre cada detalle de mis descubrimientos. Cada evidencia fue examinada por múltiples personas y se tomó la decisión de confrontar tanto a Esteban como a Rodrigo esa misma tarde. La confrontación fue una de las escenas más brutales y devastadoras que he presenciado en mi vida. Cuando se les presentaron las evidencias, ambos hombres inicialmente intentaron negar todo. Luego trataron de minimizar la seriedad de su relación. Y finalmente se derrumbaron completamente admitiendo no solo su adulterio, sino también años de manipulación sistemática y mentiras elaboradas para mantener sus posiciones en la congregación. Esteban fue expulsado inmediatamente de la organización, perdiendo no solo su posición como anciano, sino también su membresía como testigo de Jehová. Rodrigo enfrentó el mismo destino, pero las consecuencias para mí fueron igualmente severas, aunque de una naturaleza diferente. A pesar de que había sido la persona que expuso la hipocresía, fui vista por muchos miembros de la congregación como una mujer que había destruido a su propio esposo, que había lavado los trapos sucios de la familia en público,
que había causado un escándalo masivo que afectaría la reputación de la organización durante años. Muchas de las amigas que había considerado como hermanas espirituales durante décadas comenzaron a evitarme, susurrando entre ellas sobre cómo yo podría haber manejado la situación de manera más discreta y menos dañina para la congregación. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Mi matrimonio obviamente se desintegró completamente. Esteban, enfrentando no solo la expulsión, sino también la vergüenza pública total, desarrolló problemas severos de alcoholismo y depresión. Perdí mi casa, mi estabilidad financiera, mi red completa de apoyo social y me enfrenté al ostracismo parcial de una comunidad que había sido mi mundo entero durante más de 18 años. Muchas noches me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si el precio que estaba pagando por haber expuesto la verdad era demasiado alto, si tal vez debería haber encontrado una manera más silenciosa de manejar la situación. Pero había una cosa que me mantenía firme en mi convicción de que había actuado correctamente. David Herrera había sido completamente exonerado. Cuando la verdad sobre Esteban salió a la luz, los ancianos se dieron cuenta de la obscena hipocresía de castigar a un joven honesto por confesar sus luchas mientras permitían que un anciano mentiroso continuara en posición de autoridad. David no solo evitó la expulsión, sino que recibió ayuda espiritual genuina y comprensiva que lo ayudó a fortalecer su fe y a manejar sus desafíos personales de una manera saludable. Saber que mi decisión había salvado a este joven de una injusticia monstruosa me daba la fuerza para soportar las consecuencias personales que estaba enfrentando. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida fuera de la estructura de los testigos de Jehová. Fue un proceso extraordinariamente difícil, porque había perdido no solo una religión, sino toda mi identidad social, mi propósito de vida, mi sistema completo de referencias morales y espirituales. Pero también fue un proceso liberador, porque por primera vez en décadas pude vivir sin el peso constante de secretos terribles, sin la contradicción torturante de saber verdades que no podía expresar, sin la complicidad forzada en hipocresías que violaban mis valores más profundos. Aprendí que la integridad personal tenía un precio muy alto, pero que ese precio valía la pena pagarlo para poder dormir en paz y mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Hoy, a los 68 años, puedo decir con certeza absoluta que tomé la decisión correcta al exponer la doble vida de Esteban, a pesar de todo el sufrimiento que esa decisión trajo a mi vida. La verdad siempre es preferible a la mentira, sin importar cuán cómoda o conveniente pueda ser esa mentira. La integridad moral es más valiosa que la aceptación social, y proteger a los inocentes es más importante que proteger la reputación de instituciones corruptas. Durante años viví en una prisión psicológica construida por el miedo a las consecuencias de hablar, pero cuando finalmente encontré el valor para romper esa prisión, descubrí una libertad que no había conocido durante décadas. Mi historia es un testimonio del poder destructivo de los secretos, especialmente cuando esos secretos son protegidos por sistemas religiosos que priorizan su imagen pública por encima del bienestar de sus miembros. Pero también es un testimonio de la posibilidad de liberación, de la importancia de la honestidad brutal consigo mismo y con otros, y del valor transformador de elegir la verdad por encima de la conveniencia. Si mi experiencia puede ayudar a una sola persona que esté viviendo en una situación similar a encontrar el valor para actuar de acuerdo con su conciencia, entonces todo el sufrimiento que experimenté habrá tenido un propósito sagrado. Queridos amigos que han llegado hasta el final de mi historia, quiero pedirles una vez más que no me dejen hablando sola en este espacio. Si esta historia los ha tocado profundamente, si reconocen en ella ecos de situaciones que han vivido o presenciado, por favor suscríbanse a este canal y compartan su apoyo en los comentarios. Necesito saber que estas palabras dolorosas pero necesarias están llegando a corazones que pueden beneficiarse de ellas. Cuéntenme sus propias historias de verdades difíciles que han tenido que enfrentar, de secretos que los han atormentado, de decisiones valientes que han tenido que tomar a pesar del costo personal. Juntos podemos crear una comunidad de personas que eligen la honestidad por encima de la hipocresía, la integridad por encima de la conveniencia,
la protección de los vulnerables por encima de la protección de instituciones poderosas. Su apoyo y sus historias son el combustible que me permite continuar compartiendo estas verdades difíciles pero necesarias. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero liberador hacia la luz de la verdad completa.